La cruz no será más pesada que la gracia que me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su paz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará. Confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción. Y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará. Jamás me faltará, consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean los que nos visitan el día de hoy a la Iglesia de Cristo. Ojalá, hermanos, que el día de hoy, pues, por medio de este mensaje que Dios me dio, me pueda ayudar a mí mismo y ayudarlos a ustedes también de la misma manera. He estado pensando en este tema, hermanos. Me vino a causa de un pensamiento que escuché en el radio y más adelante voy a hablar de eso, pero el hermano leyó una escritura ahorita al principio, la primera escritura, Jeremías 29:11. Leyó la escritura que decía: yo sé muy bien los planes que tengo, dice Jehová. Yo sé muy bien los planes que tengo desde el principio, de traerles a ustedes futuro, paz y no calamidad. Esa escritura me recuerda a que Dios nos trata de consolar diciendo: no se preocupen. Ni uno de ustedes sabe el día de mañana, ni uno de ustedes sabe el futuro, ni uno de ustedes tiene garantizado que va a vivir el día de mañana. Pero yo sé los planes que tengo para con ustedes, para los que son de fe, para los que han creído en mi Hijo. Sé los planes que tengo para con ustedes. Y yo quiero hablar de ese plan, del plan de Dios desde el principio de la creación. ¿Quién confía en Él? ¿Quién confía en ese plan que Él hizo desde el principio? ¿Crees en su historia? Así dice Isaías: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a las palabras de Dios? ¿Ha pasado de moda la palabra de Dios? Es algo que a lo mejor ya no puedo creer con tanta tecnología, con tanta, pues, no sé, sabiduría humana que hoy existe. ¿Será Dios anticuado? ¿Ha pasado de moda? Ya no puedo confiar tanto en eso. Ahora hay máquinas que podemos probar las cosas si son ciertas o no. O soy una persona que sigue creyendo con la fe. Sigue con esa fe de creer en cosas que no hemos visto. A ninguno de nosotros aquí se nos ha parecido nada, absolutamente nada. No hemos visto nada. Pero estamos aquí por fe, porque creemos en un Dios invisible. En un Dios que no se muestra en forma de fotografía, o en un Dios que se forme en un vaso o en un... Creemos en un Dios invisible. Este es un plan que Él hizo desde el principio. Vamos a Génesis 1, del 1 al 12. Génesis 1, del 1 al 2.
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y sepárese el agua de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde de la mañana del día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y si seguimos leyendo, hermanos, podemos seguir leyendo acerca del plan de Dios. La perfección en la que Él planeó la creación. Creó este planeta, creó el universo, creó todas las cosas que en él hay. Si seguimos leyendo, podemos ver eso. Todo, con perfección. Sabía cuándo hacer la luz, supo cuándo separar el agua, supo cuándo plantar, supo cuándo, a qué día y en qué momento. Podemos mirar entonces en su plan sabiduría, podemos mirar en su plan poder, podemos mirar orden, podemos mirar perfección. ¿Quién en este mundo, qué Dios falso puede lograr algo así? Puede crear esto. El hombre y la humanidad se ha olvidado de quién creó todo lo que está enfrente de nuestros ojos. El hombre se ha olvidado de que Dios está en control y no nosotros. Y no el hombre. Pero el hombre cree que está en control. Cree que puede alcanzar lugares nuevos. Creen que podemos algún día crear vida en Marte. Creen que a lo mejor hay otro planeta que descubrieron más lejos que podemos llegar y tal vez vivir allí. Porque ya ven que este mundo, como dice la Escritura, va para abajo. Va a ser destruido. Nos lo hemos comido, nosotros mismos hemos destruido el mundo. El calentamiento global lo miramos por todas partes, sea cierto o no sea cierto, el mundo se está acabando, lo podemos mirar. Pero podemos ver ese plan de Dios en Génesis 2, del 7 al 8 dice, Génesis 2. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y lo puso allí al hombre que había formado. Aquí tenemos a un Dios, hermanos, creador de la vida. Creó a un ser humano del polvo. Este es el plan de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. Este Dios es en el que confiamos. Un Dios que tiene la sabiduría, el poder para crear a vida del polvo. Podemos ver que, de acuerdo a lo que dice Dios, todo lo que Él creaba era bueno ante sus ojos. Y es bueno. Podemos apreciar el poder de crear vida. Podemos ver la sabiduría de un Dios que tiene un plan, un propósito en la vida del ser humano. Y que el hombre se ha olvidado que tiene un propósito. Que no podemos vivir nuestras vidas como si fuéramos animales que no razonan. Que no respetamos la vida de nuestros vecinos, la vida de otras personas, que matamos, que ardemos de envidia, que nos peleamos, que nos golpeamos, que no sabemos vivir entre nosotros como seres humanos. Se le ha olvidado al hombre quién creó todo esto.
¿Y con qué propósito lo hizo? Pero Dios lo hizo con un propósito, un perfecto plan. Hasta este momento, hermanos, puedo entender que el plan de Dios todo era bueno, todo iba bien. No cuestiono absolutamente nada, lo miro todo perfecto, así lo ve el hombre cuando lee estas escrituras, si es que es de fe. Hasta que de repente nos encontramos con el versículo 9 de Génesis. Génesis 2:9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Podemos ver lo que todo el mundo se cuestiona y pregunta. Todo entendía muy bien, todo estaba muy perfecto, hasta que Dios menciona que puso el árbol de la vida, perfecto, come de él, vivirás eternamente. El árbol de la vida se representa a Jesucristo. Cree en él, come de su carne y bebe de su sangre, vas a vivir eternamente. Perfecto, entiendo el árbol de la vida, pero creó otro árbol, el conocimiento del bien y del mal. Y es donde todos nos preguntamos, Señor, ¿qué pasó? Todo iba muy bien, el plan era perfecto, estaba el árbol de la vida, estaban los animales, estaban los árboles que alimentaban al hombre, pero ¿por qué creaste este árbol? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué lo pusiste en el huerto? ¿Se equivocaría Dios? Tal vez su plan perfecto. Aquí es donde el hombre ha criticado, la sabiduría humana critican a Dios, porque dicen que por qué puso ese árbol ahí, si él sabía que el hombre iba a terminar comiendo de él. Pero ¿por qué lo puso? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Definitivamente, al leer esta escritura, tal vez alguien pueda decir, tantito peor. Aparte de poner el árbol de la vida, del conocimiento y del bien y del mal, todavía encontró a un ángel que se le halló altivez y lo arrojó a la tierra junto con sus ángeles. Lo arrojó a esta tierra. A un ser que engaña a la creación de Dios, a un ser que lo único propósito de él es destruir, es hacer daño. Entonces digo yo, o puede decir alguien, mejor dicho, todo estaba muy bien, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué arrojarlo a la tierra? ¿Por qué no mejor arrojarlo a Júpiter? ¿Por qué no mejor alejarlo a otro lugar? Pero aquí no. Entonces te pones a pensar, ¿qué acaso Satanás será parte del plan de Dios? ¿Qué acaso a lo mejor sea él parte del plan también? ¿Plan divino? Tal vez. Pero dos preguntas salen de este tema. ¿Por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal? No nos ha dado respuesta. ¿Cuál es el propósito de Dios de haber lanzado a Satanás a este mundo? Dos preguntas. Si alguien quiere saber cuál es el motivo del árbol del conocimiento del bien y el mal, pues entonces le podrá contestar Dios. Recuerden que si estudiamos la Biblia nos enseña que el jardín del Edén representa la iglesia. Aquí estamos, el jardín del Edén, donde Dios quiere que el hombre more, viva en él. Donde está lo bueno, el árbol de la vida, Jesucristo, el pan, el vino, la palabra. Aquí dentro del jardín es donde vamos a encontrar el árbol de la vida y a Jesucristo, el jardín del Edén, la iglesia. El árbol del conocimiento del bien y el mal, hermanos, representa el pecado, el mundo que vivimos. La iglesia está dentro de este mundo. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese es el pecado.
Es el pecado en el cual muchos optamos por escoger vivir en él, vivir en el pecado. Y ya sabemos lo que dice. Vamos allá a Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo, hermanos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, sabemos que provienen del mundo. Es el árbol del conocimiento del bien y el mal, ahí está el pecado. Por eso dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Porque quiere vivir en el mundo, quiere vivir en el pecado, básicamente está siendo partícipe del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estás participando de él. Vives como todos los demás. Fin de semana tras fin de semana, esperando lo que llegue nomás para derrochar y vivir en el pecado, derrochar lo que ganas y vivir en el pecado. Pero la razón de poner este árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, es para poderle demostrar al ser humano que Dios nos da el libre albedrío a todos. Tú escoges, hermano. Yo escojo si quiero comer de ese árbol o quiero comer del árbol de la vida, que es Jesucristo. Ese árbol está ahí para demostrarle al hombre que Él es justo y Él no va a tener a nadie a la fuerza con Él. Tú escoges. Le da la oportunidad al hombre a escoger. Romanos 6:16, vamos allá. Romanos 6:16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es cierto, hermano. Existen dos árboles en esta vida: el árbol de la vida, que es Jesucristo, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, es el pecado. Si tú te sometes a vivir en el mundo, te sometes como esclavo a quien obedeces, que es Satanás. Es el príncipe de este mundo. A él se le entregaron todos los poderes de este mundo para que tú vivas dentro de ellos y practiques el pecado si quieres. Pero si yo me someto a comer del árbol de la vida, soy un esclavo de libertad, de aquel que me llamó para la esperanza de la vida eterna. Yo puedo lograr la vida eterna a causa de vivir con Él. Pero muchos aquí, o muchos allá afuera, escogemos vivir allá afuera, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y nosotros sabemos que el daño que nos ha hecho. De hecho, la razón por la cual no estoy en paz, y la razón por la cual tengo estos problemas, la razón por la cual me siento triste y afligido de vez en cuando, y no entiendo por qué, es porque practicamos el pecado. Es porque el pecado nos aflige al alma. Nos sentimos mal, nos sentimos fracasados. Nos sentimos que tal vez mi vida no lleva ni un buen rumbo. Todos lo sabemos. Y es cuando buscamos a Dios. El plan de Dios, hermanos, de haber mandado a Satanás, ¿es plan de Dios de haber mandado a Satanás a este mundo? ¿Se podrá decir eso? Vamos a 1 de Pedro 1, del 6 al 7. 1 de Pedro. Primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Recuerda esta escritura, hermanos? Dice que nos debemos de gozar, alegrarnos cuando seamos hallados en diferentes pruebas, porque la prueba nos va a venir a todos. Y dice: gócense.
para que después de que sea sometida a prueba su fe, ¿verdad?, sea hallada honrosa y en alabanza a Dios, en gloria a Dios, cuando se manifieste Jesucristo. Pero la fe de cada uno va a ser probada, y va a ser probada con fuego. Y yo puse aquí, ¿será con fuego literalmente? ¿Será con fuego que va a probar nuestra fe? ¿Nos irá a quemar literalmente para probar si somos de fe? ¿O cómo pasa esto? ¿Qué método usa Él para probar la fe de cada quien? ¿Cómo Dios prueba nuestra fe? Vamos a Job 1, del 8 al 12. Vamos a ver cómo Dios probó la fe de Job. Job 1, del 8 al 12. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has creado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Job fue tentado, hermano. La pregunta es: ¿cómo nos tienta? ¿Cómo Dios prueba la fe de cada quien? Pues aquí nos enseña que usa a Satanás. Usó a Satanás cuando vino a su presencia, cuando le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Él dice que es de fe, y lo creo. Pruébalo. Satanás le dice: pues claro, lo bendice, no les hace falta nada, traen carro, traen casa, tienen ropa, tienen todo. Pues no les duele nada. No hay mucha necesidad de sentirse afligidos. Pero Dios le dice: pues tiéntalo. Quítale lo que tiene. Y Satanás seguro que va a blasfemar contra Dios. Satanás está seguro que va a maldecir a Dios si él pierde todas las posesiones que tiene, todo su dinero. Pero aquí vemos el método que Dios usa. Es Satanás. Es Satanás. Y Satanás, hermanos, nos ataca a cada quien diferente de muchas maneras. De muchas maneras nos ataca Satanás. Dios usa el mundo. El mundo para engañar a los jóvenes. Y no nomás a los jóvenes, a nosotros los adultos también. Mira cómo podemos progresar si nos dedicamos a trabajar hasta los domingos. Olvídate de estudiar. Olvídate de aprender de Dios. Mira lo que el mundo le ofrece a las personas. Mira lo que está pasando allá afuera. Mira cómo se divierten. Usa el mundo también para hacernos dudar. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy proclamando la fe todavía? Estoy joven. Yo pudiera salir y disfrutar del mundo. Usa la lascivia, hermanos, para engañar. Las cosas malas, los pensamientos que nos vienen, todas estas pasiones que vienen de la carne. Y a cada quien lo prueba diferente. La sabiduría humana diciéndonos que Dios es antiguo. Que si acaso están cosas escritas eran porque en aquel tiempo eran necesarias, pero que en este tiempo ya no. Y que si Dios aprobaba ciertas cosas o desaprobaba ciertas cosas en aquel tiempo, ahora estamos viviendo tiempos diferentes. Y la sabiduría humana sabe torcer las cosas como para que se nos haga lógico. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Y comienzas a dudar. Cada quien es tentado por Satanás de la manera que él sabe que nos puede llegar. De repente también oímos evangelios diferentes, doctrinas diferentes. Mira cuántas iglesias. Puedes ir a una más divertida, una que tenga música, una que te haga sentir más espiritual y que te lleve hacia el cielo casi. Que te haga llorar en el día del Señor. Evangelios corrompidos se le llama eso. Hizo muchas Satanás. Hizo muchas. Dios, hermanos, usa a Satanás de muchas maneras. Todo lo malo, todo lo negativo viene de él, las enfermedades. Duda, estás enfermo. Las tragedias, los crímenes.
las persecuciones, las cosas negativas de este mundo, Dios las usa. Dios las usa, o Satanás más bien, para desanimarnos. Pero Dios va a probar al que dice que es de fe. Y Satanás es el método usado por Dios para tentar. Satanás es el que nos tienta. Él es el engañador. Vamos a ver qué dice Romanos 9, 21. Romanos 9, 21 dice: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Dios, hermanos, usa a Satanás. Usa a Satanás. Créanlo o no, Satanás existe, hermanos. Jesucristo habló de él, es uno de los que más habló de este ser que existe. Y Dios usa a Satanás para demostrar quiénes son esos vasos de barro. Aquellos vasos de honra y otros de deshonra. Job demostró ser un vaso de honra. Cuando Satanás lo atacó por todas partes, le quitó a sus hijos, le quitó sus tierras, le quitó su ganado. En un día, a todo le quitó. Luego lo tentó con su salud y lo enfermó y le pegó una sarna desde la cabeza a los pies. Lo probó por todas partes. Pero Job no desmayó en su fe. Dios usa a Satanás para demostrar quiénes son esos vasos de honra y quiénes son esos vasos de deshonra. Vamos a Mateo 4, del 3 al 11. Mateo 4. Mateo 4, del 3 al 11 dice: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo, hermanos, no fue la excepción. Dios no hace excepción de personas. Usó a Satanás para tentar a su mismo hijo en su peor momento, en la debilidad. Después de 40 días sin comer y sin tomar agua, lo prueba con todo tipo de tentación que nosotros podamos tener. Con todo tipo de tentación que nosotros podamos tener, lo probó y demostró que él también era un vaso de honra. De honra. Y no de deshonra. Ahora entiendo, hermanos, que Satanás es necesario para probar la fe de cada uno de nosotros. Satanás es necesario en cierta manera, pero no nomás para probar la fe, sino para algo más. Satanás es un plan desde un principio que este ser tenía que existir para probar a cada aquellos que dicen que son de fe. Él ataca y hace daño a aquellos que pierden la fe. Pero él no nomás es usado para eso. La historia que les comentaba que oí en el radio, yo no sé si alguien la ha oído, pero iba manejando hacia Agua Prieta, voy a dejar a mi papá a México, y ya no encontraba estaciones y le comencé a mover, y me topé con una estación tipo Genio Lucas, no sé si se acuerdan de él, que decía cosas, y me encontré con esta estación, no sé dónde será, y dice este hombre que en el tiempo más antes los chinos pescaban mucho, y es una gran demanda de pescado en China, porque no nomás para China tienen que proveer pescado, sino para otras áreas del mundo. Entonces, cuando ellos pescaban, agarraban los pescados y básicamente los echaban a una parte de la bodega. Son barcos gigantes, hermanos, donde los echaban a las bodegas del barco.
Y para cuando llegaban a China o a donde tenían que llegar al puerto, vendían el pescado, pero los chinos comenzaron a detectar que el pescado sabía ya como que tenía días que había muerto. Hay un sabor diferente. Entonces, para arreglar este problema, los chinos dijeron, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Estas bodegas las vamos a convertir en refrigeradores y los vamos a congelar. Los chinos también detectaron que el pescado sabía diferente ya cuando después de días se congelaba. Pues no hallaban cómo resolver este problema. Entonces dijeron, ya sé qué vamos a hacer. Estas bodegas abajo del barco las vamos a convertir en unas pilas de agua. Y vamos a echar los pescados ahí y que ahí se mantengan nadando y van a mantenerse vivos. Vamos a pescar y van para dentro del agua y ahí se van a mantener. Pero se dieron cuenta que los pescados, a causa de tanto pescado que echaban ahí, pues se mantenían como apretados uno con otro y no nadaban. Pues unos se morían y de todos modos, aunque no se murieran, el pescado sabía diferente y estaban teniendo problemas para vender el pescado. Entonces no hallaban cómo resolver este problema y dijo uno de ellos, ya sé qué vamos a hacer. Agarraron un tiburón y lo aventaron al estanque de agua. Entonces el tiburón andaba por todos lados dando guerra, queriéndose comer a los pescados, y los pescados andaban como locos nadando y se mantenían activos, y cuando llegaban pues estaban los pescados todavía activos, vivos. Algunos se los comían, pero ese es el riesgo que pensaban correr por tal de vender el pescado. Hermanos, Satanás es usado de la misma manera con nosotros, creo yo. De la manera que ahora, cuando iba manejando, venía pensando, me puse a pensar cómo Dios usa a este ser. Dios puso a Satanás en el mundo para mantener a la congregación o a la iglesia activa. Para que te pongas a pensar, canijo, en cualquier momento me puede devorar. En cualquier momento puedo caer. Porque imagínense, hermanos, una iglesia sin Satanás. Pues aquí estaríamos todos bien perfectos. No hay necesidad de esforzarnos mucho. Nadie nos puede hacer daño. Vamos a 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Pedro 5:8 dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás, hermanos, ya sabemos que ese es su propósito, hacernos daño, ver a quién se come. Algunos de nosotros se los va a comer, porque estamos como los pescados, no estamos nadando, estamos nomás ahí, en una zona de confort. No pensamos, no creemos que existe este ser. Pero la palabra de Dios nos advierte, cuidado, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y yo me puse aquí, hermanos, imagínense que de repente ustedes estuvieran en un desierto en África y sabes que hay leones. Yo quisiera saber cuál fuera la actitud de cada uno de nosotros, cómo caminaras, cómo durmieras, con un ojo abierto, ¿verdad? O sea, tuvieras atención, velaras en la noche, pensando en que en cualquier momento puede venir un león y te puede arrebatar. Eso pasa en África, en las aldeas. Entran los leones, agarran a los niños, se los llevan, hacen un montón de daño los leones, y luego ahí los andan cazando porque pues se meten a las aldeas. Pero nunca sabes cuándo va a atacar el león. Y de la misma manera, no sabemos. Y de ese mismo modo Dios coloca a Satanás en este mundo, para que vivamos alerta, velando, despiertos, en cualquier momento, hermanos. Si no hacemos crecer el espíritu que Dios hizo morar en nosotros, estamos básicamente esperando que nos ataque, que nos haga pedazos. Y sabiendo que está este ser allá afuera, hermano, descuidamos nuestra salvación, descuidamos nuestros hijos, descuidamos a la iglesia, nos descuidamos entre nosotros, no nos hablamos, no nos visitamos, no vemos cómo andamos. A muchos se los va a devorar este ser. Muchos jóvenes que piensan que a lo mejor allá afuera están viviendo una vida muy alegre, muy contenta, de éxito en el deporte, muy famosos,
Pero ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué puede pasarle a un joven que no está cuidando o creyendo a las advertencias de Dios? De que Satanás es como un león rugiente. Lo va a devorar. Simplemente lo va a devorar. En Lucas 16, 19, vamos allá. Ya me lo termino, ¿no? Lucas 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormento en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El rico, hermanos, y Lázaro es una realidad o es una verdad de que el infierno existe. Satanás existe. Y que este hombre tuvo su tiempo mientras vivía, tenía tiempo de hacer lo que era bueno. Y ahora estaba siendo atormentado en una gran llama, en un lugar horrible donde nadie queremos ir. Se lo comió Satanás. Básicamente no pensó en su futuro, no confió en los planes de Dios. Y se lo comió. Yo creo que yo, hermanos, y no sé muchos de ustedes, estamos aquí por el miedo a Satanás, por el miedo al infierno. Yo desde chiquito supe que existía ese lugar, sin haber abierto la Biblia. Yo desde chiquito sabía que existía. Recuerdo cuando leí la escritura que el hermano me dio el curso y decía que Dios básicamente no retarda su promesa. Pero dice que la tierra va a ser destruida con fuego y que todo lo que en ella hay va a ser quemado. Me acuerdo que tenía pesadillas, hermano. Pesadillas tenía de imaginarme pudriéndome en el infierno o muriéndome, que el mundo se acabara y que yo me estuviera quemando y que Jesús no me podía salvar porque nunca obedecí el evangelio, porque nunca me pude acercar a Él. Vamos a Mateo 25:13. Mateo 25:13. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es bien claro, hermano, al punto. Velad, dice, porque no sabes ni el día ni la hora. Manténganse activos, porque no sabes si el día de mañana no sabemos si vamos a salir de aquí y vamos a morir. Así es que vela, dice. Está listo, prepárate. No duerman, hermano. No se queden dormidos en la iglesia. Literalmente y también de la otra manera. No dormamos, hermano. No estemos sin hacer nada en la iglesia. Activémonos. ¿Cuál es mi función? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Puedo cantar? ¿Puedo servir en la mesa? ¿Puedo ser un predicador? ¿Puedo ser un maestro de los niños? ¿Qué podemos hacer para estar activos? Porque de otra manera, hermanos, Satanás anda como un león rugiente. Termino con Apocalipsis 2:10. No temas nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, pero para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dice, no tengan miedo en lo que van a padecer. Satanás
El propósito de Él, la razón por que lo tengo aquí es para probarlos, los va a echar a la cárcel. Van a pasar por algún tipo de prueba, una enfermedad, no sé, miles de cosas que nos pueden suceder, malas. Y vamos a sufrir por un poco de tiempo. Pero dice, no se preocupen, sean fieles hasta la muerte. Y Dios nos dará la corona de vida. Hermanos, si en algo les ha servido esto, ojalá que sí. A mí me ha ayudado a ver las cosas muy diferentes. Me lo predico a mí mismo, pero al mismo tiempo a todos aquellos que le pueda servir. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, aquí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? Pasa al frente mientras entonamos el último canto de invitación.